Bien, disponemos de más de 20 minutos para debate, preguntas. Sí, tres. Alberto puede contestar, no sé. No he leído el blog de Alberto. Es muy corto. He leído sus libros. Pero quiero dos preguntas para ti. El derecho de tener derechos. ¿Quién o qué tiene derechos? ¿La tierra, los animales, los seres humanos? Porque los textos que citas son textos que se enfocan en el nihilismo del acto de distinguir entre hombre, animal y cosa. Entonces pregunto, ¿por qué los árboles no tienen derecho? O si tienen derecho, ¿qué tipo de política surge? Y la otra pregunta es, hablando de Bolaño, y hablamos, yo creo que los comentarios muy interesantes de ayer sobre Bolaño y sobre el hecho de que no trate de rescatar la literatura de ninguna manera, y estoy de acuerdo. En la política que no tiene nombre, sobre la cual escribes, ¿qué papel tiene la narración de Franco, que recibe tanto jouissance a describir esta violencia terrible? Un jouissance increíble recibe al escribir eso. ¿Qué papel juega esta narración en esta política? Bueno, yo creo que la primera pregunta, ¿quién tiene derechos? Y la cuestión animal y la cuestión de la tierra, yo creo que eso es una pregunta absolutamente fundamental para lo que sería la forma estatal neoliberal en este momento, ¿no? El extractivismo neocolonial está produciendo a mi modo de ver la necesidad de expandir lo que entendemos por derechos, de cuestionar lo que entendemos por derechos, en nombre de qué, ¿no? De una política que está intentando tener en cuenta la noción de humanidad misma, entendida en términos muy poco definidos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene derechos? Todo lo que acabas de alistar, de nombrar, yo creo que eso es una pregunta fundamental. Y tienes razón, o sea, todos los pensadores que estoy atravesando parten de una base humanista, pero yo creo que parte del gesto antropolítico es cuestionar el humanismo inconsciente de todos los teóricos que estamos marcando. Entonces, yo diría que mi respuesta es sí. Estoy completamente de acuerdo con la pregunta y con la posibilidad de ampliar la cuestión, cuestionar, ¿no? La cuestión de la relación entre el derecho y el límite de lo humano, entendido como animal, como planta, como lo que sea. En términos de los jouissance del libro de Franco, esa es una pregunta. El jouissance, yo creo, del libro de Franco es que permite la afirmación del lector diciendo básicamente que sí, está muy mal, pero no propone ningún tipo de conceptualización. Entonces el jouissance absolutamente periodístico, sociológico, para afirmar lo que el lector ya debería saber. Pero a lo mejor está sin completo desacuerdo. Bien, Jorge y luego Eric. Bueno, tres cuestiones, una para cada uno. A ver si logro reformularlo lo más brevemente posible. Bueno, voy a empezar, ya que ha surgido el debate por ahí, con lo que tú planteas, Gareth, de si puede haber una polis una vez que el lógico se ha impuesto en cierto modo sus formas y desaparecieron los lógicos, ¿no? Bueno, creo que la contestación es no. Son dos categorías contradictorias y cuando la violencia arrasa
este campo, la mera funcionalidad, todas las formas del apoyo, etcétera, etcétera, desaparece la política como tal y estamos en presencia, creo, de un mundo post-político. Debiéramos recuperar categorías clásicas de oposición estricta de política y violencia. La política no es la continuación de la violencia con otros medios, y luego a esto llamémosle otra cosa, no caben otras formulaciones, ¿no? Pero quisiera aún reservar alguna virtualidad, como quiso hacerlo el mismo Maquiavelo al no llamar política a todo aquello que estaba describiendo como los mecanismos de bien de conquista o bien de conservación del poder que tan ejemplarmente hizo un príncipe. Y bien se cuidó de llamar a eso política. Creo que en relación con esto, no sé qué te parece, David, el modelo de sujeto que se impone está encarnado claramente en dos sujetos no políticos, apolíticos por definición, que son el narco y el broker, el inversor. Esta es la cuestión, no sé qué te parece. César, creo que has definido muy bien desde el punto de vista de Karl Polanyi el gran problema de la autorregulación que es inexistente en el liberalismo, pero lo que te plantearía ha acabado imponiéndose la escuela a la que quizás le cabe mejor la crítica de Polanyi, pues digamos el neoliberalismo americano, que parte del bienes de Hayek y compañía y que continúa en la escuela de Chicago, pero hubo otro neoliberalismo que fue el del ordoliberalismo, la escuela de Friburgo, que quizá por ahí que aceptaba perfectamente esta relación con el Estado, el intervencionismo estatal, no como una cuestión a esconder, sino como necesario para esa regulación. Entonces, no sé qué piensas de este segundo liberalismo. Y, bueno, Pablo, estoy muy de acuerdo con lo que has expuesto para la afinidad. ¿Qué piensas respecto a algo que está siendo detectado de una forma muy general por autores que parten desde bagajes filosóficos muy distintos de lo que es lo que podríamos llamar una especie de malditismo, de maldición íncita al lenguaje mismo y que trata de algún modo de salvarse en algunos casos mediante la propuesta como la que tú recorres en Agape, ¿no?, de escapar de la sustancia segunda que es representada por los nombres, por los indicantes ya lestrados, hacia una especie de indicación, ¿no?, que estaría en consonancia con una idea también muy extendida y muy a recuperar, una indicación que parece respetar, conceder el valor de las cosas mismas. Bien, seguimos en orden de la pregunta. Gary, César y Pablo. Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por el comentario, ¿no? Yo creo que no cuando la cuestión que planteas, ¿no?, de la cuestión de la figura del sujeto no político, tanto del narco como del broker, ¿no? Yo creo que es precisamente eso lo que está señalando Balibar como el Übermensch, ¿no?, que como una figura absolutamente capitalizada y como voluntad de poder de su forma absolutamente nihilista, ¿no? Toda la cuestión para mí, para la cuestión de infrapolítica, es qué hacer con el hecho de que esta relación entre lo que Balibar llama Übermensch y Untermensch tiene sus consecuencias, que son las consecuencias que ha mencionado, ha traído a la conversación un par de veces Alberto, que esto significa que ya no hay diferencia entre izquierda y derecha, ¿no? Es voluntad de poder o, entonces esto me lleva a lo que está planteando Pablo, ¿no? Voluntad de poder o las condiciones de régimen, ¿no? Me parece una intervención fundamental para agregar a la conversación.
Y claro, todo el seminario es básicamente la cuestión de cómo no reproducir la voluntad de poder. Yo menciono cuál es la relación entre población chatarra, que somos todos, y lo político, ¿no? O la posibilidad de un reconocimiento ya no metafísico. Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Jorge. Efectivamente, el liberalismo se dice de muchas maneras y ha habido otros desarrollos. Y ciertamente el mismo por allí asume a nivel teórico los presupuestos del pensamiento liberal, de la escuela neoclásica, incluso sus propuestas teóricas, para las que no han entrado, propuestas positivas, o sea, la crítica que hace, pues asumen buena parte de este pensamiento y es un crítico con el marxismo, incluso el mismo Marx no asume la teoría objetiva del valor. En cierto modo se puede considerar compensado que se sitúa, mantiene que el mercado debe seguir existiendo, en ningún caso es una crítica en el sentido tan radical, ¿no? Pero pues creo que se ha radicalizado ha sido el liberalismo, como tú bien has comentado, lo que sigue puesto es la concepción de la escuela de Chicago y de todo el liberalismo más radical, que plantea, y esta es la hipocresía que quería poner de manifiesto, ¿no? En algunos teóricos será conscientemente hipócrita, en otros conscientemente hipócrita, de plantear que el Estado debe sustraerse a cualquier tipo de participación en la economía, pero por otro lado está utilizando prevalentemente la discreción de manera recurrente los poderes del Estado para implementar ese tipo de políticas. Entonces, para traer a la luz esa hipocresía, esa diferencia entre la teoría neoliberal y la práctica de la neoliberalización, pues parece que era muy productivo la crítica por allí el liberalismo clásico en su forma radical, en la que toma Inglaterra en la época del SP, pero efectivamente hay otras formas de liberalismo, como el liberalismo y otras, el mismo keynesianismo, sus planteamientos básicos del pensamiento liberal, y sencillamente plantea unas ideas paliativas en épocas de crisis. Entonces, lo que se trata más bien es de criticar esta radicalidad por parte de la concepción unilateral del neoliberalismo, tiene un aspecto determinado del pensamiento liberal, clásico en el ámbito de la economía, ha existido todo el rato en un sentido de liberalismo económico, ¿no? Pero a las que no les sería aplicable este tipo de crítica que intentaba desarrollar aquí, desde luego. Muchísimas gracias por la pregunta y comentario. No sabía muy bien qué decir, me gustaría más preguntarte cosas, pero hay una autora española que a mí me encanta, yo no sé si ustedes la hayan dicho, es una poeta, es Chantal Mayar, ¿no? Tiene una forma de escriturar un poco parecida, me parece, a lo que hace Machotte en la escritura del desastre, ¿no? Donde se cuestiona la propiedad estética, por ejemplo, ¿no? O sea, intenta un poco desapropiarse de cualquier funcionalidad estética en su poesía, y es como un poco, tiene una función, no sé si llamarla terapéutica, pero en un sentido de examinación de la conciencia o de examinación del lenguaje como conciencia. Entonces constantemente está señalando los pronombres, constantemente está señalando una deriva de uno de sus poemas, que es el cual, ¿no? Hace una señalación del cual, hace una señalación del mí. Pero me parece que ella lo que intenta hacer es utilizar la escritura como un modo de frenar la absoluta colmación de la maquinaria de producción del lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que un poco el exceso de indicación que vivimos, el exceso de comunicación, el exceso de indicación, el exceso de objetualización, incluso el exceso de poblacional humano, lleva un poco también a estos ejercicios de desapego sobre el lenguaje, de desapego, de reducción, de desertificación de la significación un poco, ¿no? Me parece. No sé a qué le llamas muy bien maldición en un sentido. Yo creo que lo de Agamben es muy radical en realidad, quizás incluso erróneamente radical, pero radical en muchos sentidos.
porque sí es cierto, lo dijo Villacañas, que no se lo dijo aquí, ¿no? Pero esa cuestión de que hay que rescatar una voz preverbal, ¿no? Ahí se encuentra el ethos humano y hay que liberar el lenguaje de toda la calidad. Eso me parece una forma bastante radical de aludir a quizás a un magnetismo del lenguaje, ¿no? Una condenación del lenguaje, donde ahí estarían las claves de toda la violencia del humano. Pero sí, ¿no? Si nos quieres autores también. Hay 5 palabras pedidas con lo que cerraríamos. Erin de no. Eli, luego Willy, aquí luego y Her, y luego Alberto. Si os parece, quizás las escuchamos primero todas las intervenciones y le damos la palabra al final a los ponentes. Bueno, tengo muchas preguntas como para todos, no puedo hacerlas todas, así que voy a hacer una que es la que puedo hacer más simplemente, digamos, y es una pregunta para Pablo. Simplemente me pareció como muy significativa, digamos, la exposición respecto de la gnosis, y no puedo evitar ligarla con ciertas zonas del pensamiento benjaminiano que tienen que ver con la interrupción, ¿no? Pero hay algo que me resultó un poco perturbador, sobre todo en la cita inicial y también en la referencia a Weil, que hago la referencia desde el texto, no desde ella misma, que es esta cuestión de la aceptación de la muerte, ¿no? Entonces la pregunta básicamente tiene que ver con si estás pensando esa kenosis sacrificialmente, ¿no? Porque en esa aceptación de la muerte, ligada a la cita que leíste, parece haber un elemento sacrificial de corte cristiano, digamos, muy fuerte, y me parece políticamente complicado asociar esas dos cosas. Willy. Sí, bueno, también tendría varias preguntas, pero quiero comentar algo, tal vez comentar algo de la ponencia de Brett. Me impresionó mucho la ponencia de Garrett. Se me dio vuelta el nombre, de tan buena que me pareció tu ponencia. No, realmente muy... Sugería solamente dos cosas, ¿no? Por una parte, la relación que está establecida a partir de nombres, ¿no? O sea, el nombre infrapolítica y violencia post-catejónica. Sí, claro, yo no puedo dejar de traducir eso a la forma digamos, la violencia del poder post-catejóntico, ligarlo más con la figura del poder post-catejóntico que con una política post-catejóntica, ¿no? Porque tal vez no dejo de pensar que ese nombre, por lo menos, ¿no? El nombre política, si algo le queda a ese nombre, es su relación al poder, o sea, que todavía haya algo así como una relación al poder, ¿no? Y la forma de lo post-catejóntico pareciera que te deja sin relación también, ¿no? O sea, que es una violencia en donde incluso toda forma de relación ha sido suprimida. Entonces, la misma noción de política, uno podría decir, bueno, si algo significa es todavía tener una relación al poder. Entonces, no puedo no ligar eso con la pregunta que hacía Brett, ¿no? Tal vez por eso también confundía los nombres, ¿no? Y que tenía que ver con la cuestión del derecho, porque yo creo que más que un problema de derecho, a propósito digamos, justamente de esa relación al poder, más que ser una relación desde un derecho, ¿no es cierto?, desde el reclamo de ciertos derechos, es una relación desde la experiencia, ¿no? Desde cómo se experimenta el poder post-catejóntico, si es que es posible hablar, digamos, de experiencia en un contexto
de vida chatarra, como, o de poblaciones chatarras, ¿no? Entonces, es esa relación entre lo chatarra y la relación al poder o la experiencia del poder que, digamos, de algún modo podemos aún hablar, ¿no? Y bueno, finalmente, claro, yo había estado todo el tiempo abordando la cuestión del cliché desde la violencia del cliché, ¿no? Pero también está esta zona post-cliché, por decirlo así, ¿no? O sea, la violencia irrumpe cuando ya no te quedan tampoco, no quedan los clichés, ¿no? Gerardo. Sí, dos preguntas breves. La primera es para Pablo, en relación con kenosis y el gesto lingüístico, ¿no? El gesto kenosis y el gesto lingüístico o performativo mismo de la transcripción, ¿verdad? Pensando sobre todo en la pregunta que le hacía Brett a Gare en relación con el Ubisoft de Jim Franco, pero también relacionándolo con lo que Willy decía ayer de la necesidad de hiperconstructivismo en Heidegger para llegar a la clausura de la época, ¿no? Agamben mismo se ha referido siempre a la performatividad, o cierta performatividad hegeliana como una especie de liturgia que lo que hace es más bien afirmar un estado de excepción, ¿no? Me ha parecido que tu intervención era más bien ligar de construcción y kenosis, pero no sé cómo ves ese movimiento interno en la propia gramatización, ¿no? O la propia gramática del gesto constructivo en tanto performance, ¿no? ¿Cuál sería esa relación? Y para Gareth, no sé si es más bien un comentario, una pregunta, pero lo diría así, en la medida en que la estasis es una intensificación del oikos, eso nos desplaza o nos hace ver la soberanía de otro modo, ¿no? Y yo lo que me gustaría sugerirte a ver qué piensas es si en el oikos o en la intensificación del oikos como estasis ya la soberanía no es solamente decisión, sino es también a partir de la indecisión, ¿no? Porque se establece a partir de una especie de técnica hamlética, por ejemplo, ¿no? Donde la confrontación con el cadáver no es un acto, no se toma decisión, ¿no? Sino que es una pura tarry, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero postergación también de la decisión. Entonces, en ese sentido, se conecta también con la propia decisión, digamos, indecisión en el propio origen de la cristología, que es la indecisión de Pilato a someter a Jesús a un juicio, ¿no? Entonces, no es esa de alguna manera en la época de la estasis, en el mundo en que vivimos, ¿no? La manera en que la soberanía ya no decide, y esa indecisión es la propia decisión del capital, ¿no? La indecificación soberana de los otros. Y Alberto. Yo tengo, bueno, César obviamente habló de la historicidad del mercado, César habla de la historicidad del mercado y Gares dice literalmente agotamiento de todas las nociones recibidas de lo ético y de lo político, ¿no? Y sin embargo Pablo nos dice que todo fin de la metafísica es una metafísica del fin, ¿no? Y nos habla del tono apocalíptico, ¿no? Entonces a mí eso me da pie para para plantear un tema, ¿no? Que ha estado rondándonos, que salió ya en la presentación de Ronald esta mañana y en otros lugares también, en otros momentos, que es el asunto de la epocalidad, ¿no? En relación con la historia. Ayer lo hablábamos extensamente, ¿no? Entonces yo voy a hacer una afirmación fuerte y tratar de justificarla con algunos ejemplos, ¿no? A ver si hay alguien que quiere rechazar eso, ¿no? Porque me parece un tema demasiado importante como para dejarlo ir, ¿no? Simplemente para no tematizar. Yo pienso que si hay, por ejemplo, diferencias internas en la historia de la antropología, entonces hay epocalidad, ¿no? Si hay olvido del ser, entonces hay epocalidad. Si hay pensamiento nuevo, hay epocalidad. Si hay historia, si hay acontecimiento, hay epocalidad. Si se dice, por ejemplo, como dice Hegel es el último filósofo del libro y el primer filósofo de la escritura, entonces hay epocalidad, ¿no? Si Heidegger abre la posibilidad de la deconstrucción, entonces hay epocalidad, ¿no? Si hay deconstrucción del cristianismo, entonces hay epocalidad, ¿no? Por lo tanto, me suena muy contraintuitiva y muy imposible lidiar, ¿no? Con ella, la noción de que no hay epocalidad, ¿no?
de que la epocalidad es algo que debemos criticar o destruir o librarnos de ella, ¿no? Claro, podemos tirar muchas veces por la ventana cuando renunciamos a la idea de epocalidad. Nos quedamos con un tiempo homogéneo, plano, chato, ¿no? ¿Verdad? Sin futuro en realidad. Entonces quería plantear eso, ¿no? ¿Qué significa rechazar la epocalidad? Y intentando extirpar, o más bien extirpar, pero extrayendo aquellas citas de Simone Weil que resonaban con lo que yo quería plantear, pero es verdad que no sería, o sea, que es completamente sacrificial, ¿no? Que es martirológico, es santificador. O sea, es interesante el gesto gnóstico en cuanto a que el extremo que ella plantea es la absoluta fe a un Dios que no existe, ¿no? O sea, tener la absoluta fe, abocarse a tener fe a Dios que no existe, ¿no? Digamos, también por eso estábamos muy cerca de la cita de la carta de Filipenses, ¿no? Porque ahí sí también hay una cuestión completamente del siervo, ¿no? De la servicialidad, de la humillación ante Dios. Entonces, por supuesto que ella o sea, siento que lo quise balancear un poco como en la otra cita que puse de Paul Celan, que me pareció mucho más políticamente mucho más devastadora, y sin duda hay una influencia de la obra de Simone Weil en Paul Celan, ¿no? Los dos de buena manera son testigos del horror, cruzaron la guerra, ¿no? Pero yo creo que Paul Celan llevó más allá a las consecuencias más políticas y poéticas, lo que Simone Weil lo dejó en un campo más místico y religioso, sin duda. Solo una mínima aclaración, ¿no? A mí me interesaba como la contradicción en tu propio texto, ¿no? Que me parece interesante, digamos, que ocurría, ¿no? O sea, Sí. por un lado esa cuestión sacrificial que aparecía a partir de esas dos citas y luego otra cosa. Sí. Eso. Bueno, primero, muchas gracias por los comentarios, que son maravillosos, ¿no? Entonces, no quiero como contestar las preguntas, sino simplemente tratar de agregar algo a la conversación, ¿no? La cuestión y creo que lo voy a hacer como al revés, ¿no? La cuestión, la insistencia de Alberto en la epocalidad, ¿no? Se conecta, me parece, con lo que estás planteando tú, Gerardo, que es la apertura de la soberanía de otro modo, que es básicamente el agotamiento de la relación o de cierta relación histórica entre el decisionismo y la noción de historia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos planteando como el horizonte post-catagónico es una cuestión, es una pregunta por lo que entendemos por el tiempo mismo, ¿no? Por la historicidad, o hemos estado llamando la filosofía de la historia, que queremos descartar, ¿no? Y este problema del fin de la decisión como corte temporal, garantizando cierto orden, o por lo menos el agotamiento de eso, yo creo que se conecta con el comentario de Willy, ¿no? Sobre el problema de una forma post-catagónica, ¿no? Y esto está relacionado directamente con lo que entendemos por el derecho a tener derechos, ¿no? En gran parte quizás sea el cuestionamiento no solo de derechos, no es tanto la pregunta por el contenido del derecho, sino la mera existencia de los derechos que ya no funcionan, ¿no? Y que se ignora libremente, ¿no? Entonces, la pregunta de Brecht, ¿no? ¿Qué entendemos por derechos? Yo creo que es fundamental. ¿Y cuál es el contenido de una demanda popular post-catagónica? Frente a, es un poco, yo creo que es un poco donde estamos, ¿no? Frente a siempre estoy con la figura del cadáver, ¿no?
cadáver que no hemos dado respuesta frente a qué derecho tiene, qué significa eso. Entonces, nada, yo no puedo contestar a esas preguntas, estoy intentando solamente añadir algo al problema que estamos todos planteando o respondiendo. Bueno, yo solo para acabar respecto a la pregunta de Alberto, que es una pregunta muy grande, y yo realmente que no contestar de ellos en la medida que en su ponencia tengo dos palabras sobre lo que de la crítica que yo trataba de hacer del liberalismo y del neoliberalismo, efectivamente de la cuestión de la localidad central y plantear que no hay localidad, efectivamente cancelar el tiempo histórico es ponerse la bandeja, desde luego, al pensamiento neoliberal, ¿no? Tanto hacia atrás, porque precisamente toda su operación teórica de legitimación consiste en naturalizar las relaciones sociales capitalistas y considerar que todas las épocas tendencialmente se organizan de este modo y que efectivamente pues hemos llegado a ser un plus ultra donde se organiza plenamente la libertad y la igualdad, pero además también un futuro como lo ven. Es que precisamente cuando el liberalismo parece ser plenamente hegemónico y plantea en ese momento lo que llaman desde la historia a partir de esta estrategia de Cohen, de Hegel, que plantea efectivamente de un fin de la historia en el futuro y una sociedad civil tallada a la escala de la sociedad de mercado capitalista, pues es ya efectivamente la realización del fin de los tiempos, ¿no? En ese sentido es, como digo, hacerle un regalo al pensamiento liberal y efectivamente la realidad histórica reciente, esta última crisis ha puesto en movimiento, como tú digas esta mañana, las formas de populismo inaugura una nueva época, ¿no? Se decía un cliché como las formas tradicionales de izquierdas, y ciertamente pues, pone de manifiesto que bueno, hay epocalidad y debe haber, ¿no? En ese sentido. Bueno, hacemos una pausa de... Es que si no la pausa va a ser más corta, pues... Sí, Willy, pero... Sí, pero Alberto me está ametrallando. Sí. No, es algo muy corto, ¿no? No sé, yo creo que la misma noción de post-catejón se puede traducir por post-epocalidad, ¿no? ¿Cómo podrías traducir, ¿no? Post-catejón? Pues en un sentido, el neoliberalismo, decirlo en esos términos, te pone catejones por todos lados, ¿no? Más que nunca uno siente cotidianamente, ¿no? la contención, ¿no? Por todos lados, o sea, el estrés catejónico, pero no hay un catejón general del neoliberalismo, o sea, estamos llenos, ¿no? En estoy de acuerdo, ¿no? Que podemos encontrar catejones por todos lados, pero no hay una época, no hay un catejón general que contenga esa cuestión como una orgánica o como una... Entonces yo creo que a eso es como el problema, ¿no? Porque hablar de una época, o sea, cómo hacer un apogeo a la violencia post-catejónica, cómo hacer un apogeo al narco neoliberalismo, cómo lo puedes cerrar en una época si todo gesto, o sea, ese mismo gesto, ¿no? De intentar reducirlo, se incorpora a él, digamos, como en la fiesta de disfraces de los catejones que están por todos lados, ¿no? O sea, esa noción de que, perdona, Bueno, efectivamente la noción de que el post-catejón inauguraría un fin de la epocalidad, y que podemos afirmar el fin del pensamiento de las épocas a partir de cierto momento, quizás un momento que, por ejemplo, René Schumann vincularía con el Dios ha muerto de Nietzsche, ¿no? Es fuerte, ¿no? Pero creo que lo que está en juego es si nosotros podemos afirmar una estructura de pensamiento, ¿no? que pueda prescindir de la época como categoría ordenativa, digamos, ¿no? El
problema es pensar que nuestra época es el fin de la historia, ¿no? Y que no va a haber nuevos giros en el futuro, ¿no? Que no permitan ya hablar de mundo post-catejóntico. Pero no sabemos cuándo, de eso no sabemos nada. No podemos saberlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces es una cuestión más bien formal, ¿no? En tu estructuración de pensamiento, ¿no? Entra la epocalidad, ¿no? En cuanto al pasado, ¿no? Y así por lo tanto como potencialidad futura, ¿no? O puedes permitirte renunciar a la epocalidad, ¿no? Como potencialidad futura, ¿no? Y si haces eso, ¿desde dónde lo haces? O sea, no es una forma de dogmatismo eso, ¿no? Una forma de dogmatismo que sería quizás un dogmatismo heideggeriano, digamos, también, ¿no? Es el otro lado de la epocalidad de Heidegger, ¿no? La noción de que un otro comienzo canceló la historia. Es que se abre aquí un debate directo, lo abrimos, pero sabéis que tenemos 3 intervenciones todavía. Pero muy importante. Que tiene que ser 3 intervenciones. Sobre la cuestión del tiempo, Sí. acá y no la realidad, podemos tratar de pensar cuándo tener un debate, porque mañana, viendo el horario, tenemos tiempo al final. No, pero dejemos que démosle unos minutos más, ¿no? Ronald que habló esta mañana de eso, ¿no? Sí, Debería de poder sí, quiero la palabra que... Si me permiten hablar. Sí, vamos a hacer. No, yo simplemente quería señalar, yo creo que el asunto se cruza y hay ciertas líneas de la conversación que yo no las sigo del todo, pero en la que sigo y porque yo aludía a la situación de la época y al estatuto de la epocalidad en el pensamiento de Derrida, y simplemente quería clarificar una cosa. De hecho, hay un gesto bastante claro y bastante fantástico en el seminario de La Bestia del Soberano 1, en ese largo capítulo donde Derrida barre el piso con Agamben y con Foucault, o sea, los dos los destroza y termina diciendo: yo no estoy en este plan, yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo porque quiera negar y usa una palabra que me parece que sería quizás una palabra interesante de leer en este contexto, la evenencialité. En vez de la epocalidad, la eventualidad se traduce, pero en nuestro español con la eventualidad no suena como el carácter de evento, de aquello que ha dejado una marca. Entonces, obviamente, cuando yo insisto en que en Derrida hay una cierta toma de distancia, es precisamente, en parte porque para pensar la época como evento habría que romper con la figura de la forma bella del orgánico que hace que la historia se divida en épocas, porque en esa división misma ya se ha generado una totalización que hace que lo que cabe dentro de la época ya sea entendido de antemano sin haber sido leído en función de la identidad de la época. Y esto es algo que en Heidegger opera constantemente. La historia del ser es Descartes. Que Descartes, antes de Aristóteles, hay unas palabras claves, hay una gente que toma decisiones fundamentales. Ese gesto para Derrida es precisamente negación del evento, que sería un evento para nosotros, de que algo del pasado nos toque, y por eso no es tiempo homogéneo, sino es precisamente la posibilidad y en este sentido es una cosa muy benjaminiana, y es una cosa en cierta medida muy mesiánica, la posibilidad de que algo que no se leyó en el pasado se lea de otro modo. Por ejemplo, de leer a Aristóteles como un pensador de la temporalidad tan auténtica como Heidegger, y por lo tanto revertir la misma estructura de la historia del ser, que pensaría que Aristóteles nunca pudo haber pensado un tiempo de la simultaneidad de lo no simultáneo, por ejemplo, que es el gesto de Lucia Grame. Entonces, no es para negar la epocalidad, inclusive la epocalidad de Derrida muchas veces la asume como punto de partida, porque como buen ex fenomenólogo asume los saberes como se constituyen y cómo se dan, ¿verdad? Pero es siempre con miras a sacar un evento, una marca, una lengua, una inscripción, un trazo de la totalidad de la época que la contextualiza precisamente para restituirla a su historicidad. Y en ese sacar es que el pasado en cierta medida está aquí ahora y comparece en cierta medida. Entonces,
Es en ese sentido, simplemente para clarificar, y obviamente en esto es un pensamiento también muy heideggeriano, o sea que no es tampoco un quiebre total, simplemente son inflexiones que nos llevan, me parece a mí, a lugares de pensamiento diferentes, aunque no necesariamente a esquemas de pensamiento, porque obviamente el ser nunca se da, ¿verdad? Se retrae, y de ahí está todo el enigma de algo que no tiene época en el fondo, o que es la época de toda época, ¿verdad? Lo que se sustrae de cualquier forma conocible y nombrable. Entonces, es simplemente para aclarar que yo creo que ese sería el punto que Derrida propondría, y por lo tanto, pero claro, para Derrida eso implica un montón de cosas, incluyendo, por ejemplo, que no hay modernidad. O sea, la modernidad, y Benjamin también en cierta medida lo dice, la modernidad es lo que cada cual decida que es moderno, lo que aparece ahora. Entonces, ahí, del mismo modo, la tecnociencia pues provee tanto posibilidades de apertura como de clausura, y no necesariamente está ya marcada como algo del lado de la caída, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de afirmaciones ya un poco más nietzscheanas, que no sé si en ciertas medidas nos ponen a los derridianos en el campo de los neoliberales, seguramente, pero no creo que por esas restricciones pase la tarea de pensar.